Listo, empezamos. Santi, ¿cómo va? Buenos días, hoy es buenos días. Buenos días, hoy estamos grabando Buenos días en la mañana para todos Mm. y a las personas que nos escuchan y nos ven. Hoy tenemos transmisión de YouTube, entonces esperemos que por ahí esté la transmisión. Yo no sé si está en su computadora, en el mío, pero pues ahí está. Esperemos que sí salga, porque este capítulo ya lo habíamos intentado. Sí, sí, pasó algo con este capítulo y es que estábamos intentando grabarlo. Inclusive tuvimos un invitado, Nuestro invitado primer de honor. invitado. Sí, y hubo problemas en el audio y nuestro pobre invitado no salió. Y, y pues hablamos con... Nos dimos cuenta cuando lo habíamos subido y algunos dijeron, oiga, lo estoy buscando y no lo encuentro. Y pues claro, porque no había un audio. Sí, pero bueno, la cosa es que fue una charla súper constructiva que tuvimos Súper chévere. y nos ayuda a construir un poquito en lo que vamos a hablar hoy. Entonces, le vamos a sacar algo Noticias, positivo a todo, noticias, ¿no? noticias antes de entrar en A ver, materia. noticias, ¿qué noticias tenemos hoy? Estuvimos las últimas 2 semanas un poquito perdidos por fuerza mayor. No tuvimos nuestras conversaciones y las reflexiones fuerza mayor. Sí, bueno, Y a, a Santiago lo agarró un carro, iba en sí, la allá, bicicleta, los que están en vivo, allá ven la cicla, allá está la cicla al fondo, eso, pues ya no sirve. y lo agarró una bicicleta cuando iba No, lo carro, agarró un carro cuando iba en bicicleta, Nairo Ramírez me dicen. le dañó la bicicleta en gran parte, Sí, y, y la cabeza. y la cabeza ha estado un poco confundida, entonces también cuando estemos hablando es Perdónenme. entendible cuando... Hoy tengo licencia para decir cosas que no diría en otro momento. Herejías, No, no, no hay licencias para herejías. no, pero sí, que fue de fuerza mayor, no se pudo, pues ya estoy. Gracias por preguntar todos, estoy muy bien. No No, hay estoy bien, problema. gracias a Dios. Todavía no puedo hacer ejercicio, pero ahí vamos cada día volviendo a la normalidad. Sí, Y pues como contamos en algún momento, me caso, se casa. me caso si Dios quiere pronto. Entonces decidimos que nuestra primera temporada va hasta la semana antes del matrimonio, que es en noviembre. Em, Vamos a estar haciendo cosas durante el resto de noviembre y diciembre, pero van a ser casi que Chris por su lado y yo por mi lado, porque entramos en transición de, de vidas. Transición de vida es que Santiago entra, usted empieza ahorita su etapa de casado Sí, señor. y Dios para quiere. diciembre con mi familia vamos a estar volviendo A Colombia. a Colombia y después vamos a estar navegando los mares del mundo. Sí, entonces entramos en una pequeña transición en donde no vamos a parar, pero este primer formato que decidimos llamar primera temporada va a estar interrumpido un par de meses mientras ponemos cosas en orden, pero todo ese tiempo ha sido súper edificante. Lo que usted decía, esta charla que tuvimos con nuestro invitado, em, a mí me dio mucho, mucho para hacer. Claro. Y eso fue como si un mes ya, ¿no? 3 semanas, un mes de la conversación. Y planteamos cosas que hemos estado haciendo y bueno, esperamos que salga algo bien chévere hoy. Estábamos pendientes de la última conversación que tuvimos de invitar a alguien a hacer algo, enseñarle a alguien Sí. con algo. No lo hemos hecho. Pero ya lo tenemos planeado, ya tiene Exacto, fecha y ya exacto, las ya tiene personas están fecha. Nos invitadas, pueden entonces... preguntar el lunes. Ah, Sí, entonces vamos, vamos a ver cómo nos va con eso, porque quedamos en hacerlo y no se nos ha olvidado. Bueno, no, también sí. de lo que usted decía de la transición a la que vamos a pasar, es que hablando de transiciones, para las personas que nos están viendo, mire, sí, transición de Uy, cámaras. sí, ya tenemos Charlie. ¿Despedimos a Charlie, Charlie? bueno, hablando de transiciones, esta transición en la que Santi, bueno, no, la transición en la que yo vuelvo a Colombia estaba planeada. La del Sí. matrimonio no, cuando empezamos. Cuando empezamos, Que no. había matrimonio sí, pero no había todavía la fecha, entonces no. Pero ya teníamos planeado que en algún momento íbamos a estar en lugares diferentes y Abrir rumbos. sí, y para eso el señor fue bueno y él proveyó para que tuviéramos equipos para hacerlo cada uno desde países remotos, entonces Sí. fue bueno y bueno, ya está planeado, no nos agarró como fuera de base o algo así.
Y estas transiciones nos están llevando a aprender nuevas cosas. Y yo creo que el tema de hoy pasa un poco por ahí. Em, el tema de hoy, como habrán visto en el título, decidimos llamarlo fuerza o experiencia O belleza. o belleza. Bueno, lo voy a Una de agregar. las, sí, agreguémoslo ahí. Pero fuerza o experiencia pensando un poco en fuerza, la juventud y experiencia, la persona mayor. Pero esto tiene muchos matices. Sí, Entonces, em, empecemos con la experiencia, sí. ¿sí? Vamos a hacer un Charlight. comparativo de qué sería mejor. O si de pronto las dos son mejor. O si belleza se lleva fuerza y experiencia por delante. Que A también veces. muchas veces la belleza gana. Pero, ¿qué entendemos por experiencia? ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros en este capítulo cuando hablamos de experiencia? A mí no se me sale en la cabeza cuando hablamos de experiencia o fuerza el ámbito en el que hemos estado toda la vida, que es el fútbol. Bueno, Y esto está bueno. pensando en esas dos cosas, cuando uno ve, yo he escuchado que los jóvenes ganan partidos y los veteranos ganan torneos. Sí. Y esa frase se me queda siempre porque es la carrera larga, el saber lo que viene adelante, la experiencia y la fuerza es increíble porque en realidad tenemos varios muchachos en el equipo en este momento que son unos trenes, ¿sí? Unas tanquetas. Caballos, poco a poco a poco. Tenemos a, tenemos a uno en el equipo acá que es un tren, un caballo y tenemos uno Tumba en, paredes. también en el equipo en Colombia. Tenemos a Caballo. Saludos a Caballo. Pocotó, pocotó, Caballo. pocotó. Saludos. Y, y bueno, tener fuerza es algo muy bueno. Súper bueno. Y ahora, la experiencia que tanto se lo lleva por delante. Y pues siempre está ese comparativo que sería ideal poder tener experiencia y fuerza a la vez. No siempre se dan No, a es la vez. súper difícil. Sí, sí, Estamos sí. hablando de, si vamos al deporte, hablamos de casos específicos, hablamos de un Cristiano Ronaldo, Ajá. 36, 37 años, que Uy, ¿tan viejo está? invirtió en su juventud, ¿no? Sigamos Usted haciendo verifica, y lo lo dije con que... una convicción, espero Sí, no sí, estar sí. equivocado, me va a dar pena, pero es alguien que en su juventud entendió que tenía que invertir en su futuro, y ahorita es un hombre Sí. que, de los poquitos que a la edad que Ay, tiene, con la sí, cantidad de partidos que tiene, hombre, sí. ahí está en la élite. Bueno, creo que tal vez las personas que están escuchando ya vieron, ya encontraron más rápido que nosotros cuántos años tiene Cristiano Ronaldo. Ya lo sabían. Eh, y siga. Un 36. Sí, 36, si no estoy bien, mal. bien. O un Roger Federer, Roger Federer, sí. Que ese 40 sí. años, ¿Seguro? 41, 39. ¿Qué tan Está por seguro ahí. está él? Más de 38 sí. Roger Federer. Roger Federer, 40 años, 40 confirmado. años. Sí, usted, Sí, oiga, no. yo sabía y me puse a dudar. Sí, Pero son personas que uno dice, ¿cómo se han mantenido? Y yo siempre escuché, no, siempre no, pero muchas veces dentro de la iglesia también escuché, los mayores aportan experiencia y los jóvenes la fuerza. Entonces hay cosas que el anciano ya no puede hacer. El anciano llamamos, ¿qué es el anciano? persona ¿Desde qué edad? mayor. Por el Nosotros, momento estamos hablando de la persona sí, mayor. sí, porque nosotros tenemos aquí una fórmula que dice específicamente a qué edad cada uno de ustedes va a convertirse Sí, en mayor. sí. Tengan 1 metro a la mano porque depende del tamaño de la mano y del pie izquierdo. Pero escuché mucho eso y muchas veces sí, pero también muchas veces no. Y eso es lo Sí, que queremos conversar un poco. Si el anciano qué es lo que tiene, o el mayor, o el experto qué es lo sí, que tiene que lo hace experto, y el joven qué es lo que tiene que... Porque también el joven está lleno de nuevas ideas, ¿no? Y esa fuerza a veces es una... La fuerza correcta con la idea correcta en el momento correcto es un boom. sí. Casos específicos, pero es un boom. Entonces vamos a navegar por ahí. Entonces, ¿cuándo empieza a ser una persona un anciano? Uno de los ejemplos que damos en la conversación anterior, en la que teníamos con Invitado. nuestro invitado de honor, es que nosotros crecimos en una iglesia en que era muy joven, entonces nace del trabajo con deportes y empiezan muchos jóvenes deportistas a entrar a la iglesia, entonces son personas nuevas que hasta ahora escuchan de Dios. Entonces eso deja el papel de ancianos a personas que llevan más tiempo en el Señor porque también son jóvenes. Entonces como con 15 años,
15 años no de estar en la fe, sino de haber De nacido. edad. De haber nacido, nos encontramos en la iglesia siendo los ancianos de la iglesia. O Se sea, refiere a usted y a su hermano. ajá, que nosotros, pongo ese título de anciano es porque nos dijeron eso. Pero pues éramos básicamente las personas que en cuanto a la fe tenían más experiencia que la congregación. Que llegara una persona tal vez que llevara más tiempo en la fe o que estuviera caminando con el Señor y tuviera un poco más de edad y experiencia, pues claro, hágale de una vez que esa persona sea el anciano y nosotros empezar a aprender. Pero pues por un tiempo en nuestra vida nos encontramos en un lugar donde adolescentes y éramos los ancianos. Claro. Y porque ustedes habían, su padre es pastor, entonces habían crecido en un hogar en donde hay cosas de la vida cristiana que ustedes ya habían caminado, que Sí, muchas veces se caminan cuando uno conoce al Señor, y eso es en la edad que uno conozca al Señor. Ese día también hablábamos que el anciano, ¿quién era el anciano para mí? Y yo me acuerdo que yo les contaba que la imagen que yo tenía de anciano era muy de abuelo, de alguien que se sienta a contar historias. Cómo conoció el abuelo a la abuela o la abuela al abuelo, sí, cómo crió a los hijos, cómo es que estamos en esta casa, porque yo soy de una ciudad muy pequeña cierto. y sí, y mi familia toda es del mismo pueblo, mi familia materna y mi familia ¿De qué paterna. pueblo? ¿De qué pueblo? Pijao, Pijao. Pijao Quindío. Saludos a las personas en Pijao. A los guerrilleros de Pijao, porque como a 3 kilómetros es donde nació Tiro Fijo, esto, cultura colombiana, el, el que empezó la guerrilla, fue por ahí. Entonces sí, mi familia es subversiva también. Saludos No, a... pero mi familia es de Pijao y Como Simón, el discípulo. El celote. sí, sí, Bueno, a las armas. bien. Entonces, Broma. sí, es Bien. broma, hay que aclararlo. Eh, Esa es la imagen que yo tengo de anciano, preguntarle al abuelo. Entonces el abuelo le enseña a uno, o la abuela, mijo, que pique la cebolla así, que ayúdeme a... Yo tengo la imagen de mi abuela enseñándome, mi casa se come, o se comía frijoles casi que todos los días. Sí. Y mi abuela pelaba, ella dice que el frijol, que el plátano verde para los frijoles se tiene que pelar con una cuchara. Y me sentaba con una coca y con puros plátanos en agua a pelar el plátano con una cuchara, ¿sí? Y pues eso es algo que yo aprendí y ahorita mi abuela ya está mayor y a veces me llama y me dice, ay, yo me acuerdo cuando estaba chiquito y esas cosas a mí se me quedaron, a mí me enseñaron y son cosas que a mí no me gustaría dejar morir. Pero por ahí va un poquitico el tiro. En la iglesia también siento que por ahí va un poquitico el tiro. Entonces ya tenemos dos matices. Uno, el que ha caminado y es experto porque ha caminado, porque sabe. Y dos, pues el de edad. También hay un experto de edad. Cuando usted decía del que el primero, ¿cuál fue? El que ha caminado. Sí, el que ha Y caminado. con ese caminado también viene el que se ha equivocado, ¿no? Uy, Porque usted le agregaba que era experto. Y muchas veces la persona no va a ser experta en algo, o pero ni sabe. metió la pata Tan tan duro. sublimemente que dice, no hagan esto, y eso ya es demasiado para uno escuchar y poder hacer caso a a la instrucción o... Sí, Sí. señor. Yo hace mucho tiempo leí una frase que en verdad yo no me acuerdo a quién corresponde, pero decía que el experto no es sino una persona que exploró tantos caminos que ya sabe por dónde no es y finalmente supo cuál era el camino. Entonces pongamos eso en cualquier plato, no sé. ¿Usted se acuerda? Corchadora esta pregunta porque yo no me acuerdo. Mándala a ver. ¿Quién fue el que inventó la luz, los bombillos? Thomas Edison. ¿Sí fue Thomas Edison? Sí. Bueno, Uf, cuentan las leyendas urbanas, va a sí, vamos a confirmar. confirmar, pero sí. Sí, fe de ratas en vivo. eh, que este hombre, pues lo intentó tantísimas veces y se equivocó tanto que por fin le pegó a la que era. Entonces, cuando alguien llega a hacer un bombillo y le dice, oiga, Tomás, ¿qué? No he podido, voy por acá. A ver, y ya intentó esto, ya intentó aquello. Pues claro, el man es un experto porque ¿cuántos intentos no tuvo que haber hecho? Pues se volvió el experto de los bombillos. No sé Sí, si con eso es una idea vaga de hacia dónde es que queremos caminar. sí. Y también
Pues es un podcast cristiano. Voy a mencionar la Biblia ¿Sí? por fin. Bueno, y es confirmado que fue Thomas Alva Edison. Muy Que bien. que él no fue la persona, la única que estaba trabajando en eso. No, pues seguro, y Entonces, fijo, él fijo. fue, pero a él se le acredita Eso la... fijo, fijo, fijo. Fijo fue... Yo creo en realidad que fue un colombiano. ¿Por qué? Pues es que los colombianos son muy abejas, muy vivos. Somos la machera. Eso, Eh, está Jesús. sí, Juan capítulo 8. sí, vamos a ver. Vamos a ver. Juan A mí, capítulo a 8. mí, Cris, Sí, confesión en vivo. A mí confesión. este texto fue uno de los que me puso a pensar en yo de quién debería aprender. En un momento Ok, de mi juventud más joven, punto mejor. eh, yo me di cuenta que yo tenía que aprender cosas porque yo era así caballo bruto. Yo pensaba que yo iba a cambiar el mundo, que yo y mis ideas contra el mundo podíamos, pues porque uno de joven siente que se puede comer el mundo. Yo me sentía Superman. Yo de aquí para arriba me como al que sea, mis papás por delante también. Y no, y llegó ese texto que no tiene mucho que ver, pero el Señor lo puso ahí y me empezó a, como una goterita en el corazón, y dele, y dele, y dele. Está, está Jesús dice que se fue al Monte de los Olivos, al amanecer se presentó al templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Y aquí está Sí, Jesús enseñándoles. Y llegaron los maestros de la ley que acaban de encontrar a una mujer adulterando. sí. Y recuerda que, por el texto de pronto recuerda que decía la ley que había que hacer con una mujer que era sorprendida en el acto de adulterio, Pues por lo que dicen ahí, apedrearla. apedrearla. Y Y pues ellos, los que estén viendo la transmisión, ahí están viendo. ahí está el texto, Sí, sí, sí. y, y ellos se acercan y le dicen, en la ley en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Versículo 6. Con esta pregunta le Sí. estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? No, Eso es no. para otro podcast. No, mentira, no sabemos, Sí, nadie no, no hay sabe. manera de saber. No, no hay manera de saber. Y como ellos lo acusaban, lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y súper conocido este texto, yo creo que es universal, esto ni hay que ser cristiano para conocerlo. Pero aquí está donde llega lo que a mí me empezó a sonar mucho. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más Dios. viejos, hasta quedar los más jóvenes. Y Jesús le pregunta a ella, ¿dónde están los que te acusaban y yo te condeno? Vete y no peques más. Pero Sí. a mí me sonaba mucho, ¿por qué un anciano? ¿Por qué los primeros que se fueron eran los más viejos? Y me empezó a sonar mucho que es porque son los primeros en darse cuenta por dónde es que no va la cosa, Mm, ¿sí? Porque los primeros en reconocer en este contexto, en este texto, quiénes son los pecadores, son ellos mismos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, el que menos está libre de pecado según este texto, los que menos están libres de pecado son los ancianos. Y eso le da a uno una perspectiva diferente de la vida. No buena, no mala, sino que es mi punto de vista. Algo verdadero. sí. Entonces, cuando volvemos a la experiencia, ¿qué cosas yo he empezado a caminar en mi vida? Póngalo en el ámbito en el contexto del deporte o en el contexto de las telecomunicaciones o en el contexto de la música, perdón, de lo que sea. ¿Qué cosas yo he caminado que yo le puedo enseñar a otros por dónde no es, qué no hacer, cómo no es? Por ahí va mi pensamiento. ¿Usted qué tiene en la cabeza? No, yo aquí entretenido escuchándolo. No, me venga con eso. Sí, mire, Santi, lo que yo veo de los ancianos y cuando usted señala el pasaje, em, pues sí, son los primeros en ir. Los primeros que probablemente entendieron lo que Jesús estaba diciendo. No estoy diciendo que lo entendieron con buen corazón, ¿no? Tal vez pudo haber personas Confrontado uno que de... también bravos, también bueno, aquí no le pudimos caer, vamos a buscarle otra manera de caerle, porque esa era la misión de los que estaban ahí, Sí, acusarlo. el poder acusar a Jesús. Y, y pues eso nos indica, yo veo que una persona con experiencia no necesariamente va a tener un corazón en el lugar correcto, tampoco en el lugar equivocado. O sea, la experiencia es algo como por sí solo. Eh,
le Es pongo, natural. le pongo, por ejemplo, el ejemplo del cuchillo, que un cuchillo no es bueno ni malo, pero usted puede cortar una carne o puede lastimar a alguien con un cuchillo. Entonces, la maldad está en la persona Mm. o la bondad está en la persona de hacer algo con la experiencia. Entonces, hay personas que se han cascado tanto y tanto y tanto, pero hay maldad en su corazón y no sacan nada bueno. Pero también hay personas que se han lastimado tanto y aún así sacan algo bueno. Entonces, la experiencia y lo que viene con los años es algo que nosotros debemos ser conscientes en cómo utilizar y tenemos Sí. que ser intencionales en cómo utilizarlo. Ayer, ayer estábamos en uno de los partidos y es equipo de mayores y uno de los muchachos que ¿Qué es estamos mayores? en el equipo de categoría única, de Sí, ancianos. donde ya no hay límite de edad, ni para Ajá. abajo ni para arriba. Entonces tenemos al equipo y hay un muchacho, hay varios muchachos, pero uno específico en el que con el que le estamos Nombre, impulsando, lo estamos impulsando a que juegue con los mayores, está en un grupo de edad que está muy grande para los otros, pero muy pequeño para el equipo de mayores. Entonces lo estamos impulsando y la idea de entrar, uno siendo pequeño, que tiene el 13. 13 años a jugar con muchachos de 18 19 20 de arriba hasta 30 y tantos, inclusive por ahí El más habrá grande de su nuestro 40. equipo está en 35. Ajá, entonces entrar a jugar con ellos es complicado, es difícil meterse a esa tarea. Y yo estaba dirigiendo ese partido y le pregunto, ¿cómo se siente para entrar? Y lo que él me dice, uff, está como duro, no sé si me deberían meter. Y eran los nervios hablando. Sí Claro. estaba duro el partido y él me estaba diciendo, y yo le dije, tranquilo, eh, honestamente. Y me dijo que estaba como duro el partido. A lo que yo le dije, igual lo voy a meter. ¿Listo? Pero usted tiene un punto de vista que él Ahí no viene, tiene. y Ah, ahí me viene. anticipe yo tan... Sí, sí, sí. Uy. Mi punto de vista Ah, es que pero... yo crecí en ese mismo ambiente. Yo crecí siendo el de 13 años jugando con los mayores, pero después pasé a ser el de 15 años jugando con los mayores, pero el problema era que yo tenía el tamaño de uno de 12. Y tuve 16 y tuve todavía el tamaño de uno de 12. Sí, fue hasta los 17 que ya crecí lo que crecí, que no fue mucho. Y fue hasta bien después. Entonces a mí, con esas circunstancias, me tocó aprender a jugar. Eso fue lo que me dio. Todo lo que yo sepa jugar hoy es porque me enfrenté a esas situaciones. Sí. Y, ¿y qué hice con él? Acabó el partido y le dije, ¿qué tal? ¿Nervioso? ¿Estaba nervioso? Sí. ¿Lo hizo igual? Sí. ¿Se murió? ¿Se murió? No se murió. Y Esta pregunta ahora me encanta. le compartí mi experiencia jugando. Entonces lo que hace él es le da credibilidad a la experiencia que él acabó de vivir. Sí, Y lo que hace es también que cuando alguien conscientemente le enseñó a él, lo más probable es que más adelante él conscientemente sí, le sí. enseñe a alguien. Yo voy a hacer un paréntesis acá, Paréntesis. así. Ahí en la cámara quedó registrado el paréntesis. Eh, muchas de las cosas que nosotros compartimos acá, como estas que estamos compartiendo hoy, porque uy, siempre que empezamos a hablar, a mí como que yo Sí, empiezo a coger impulso, como una bola de nieve. No es porque nosotros seamos los mejores y estemos realizados. claro. Es porque somos conscientes que tenemos que seguir aprendiendo y que este es un camino y algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartir. Nuestros ejemplos no son la realización de lo que estamos diciendo. O sea, nuestros ejemplos no son esto es lo que tienen que hacer. Nuestros ejemplos indican lo que estamos nosotros hablando en Estamos este compartiendo momento. nuestra En este experiencia. momento, algo que nosotros compartimos es que la experiencia no necesariamente me hace mejor. Lo que yo Exacto. hago con la experiencia me va a ayudar a algo diferente y va a ayudar a otras personas. Entonces, Porque más sabe el diablo por viejo. qué bonito. Entonces, básicamente eso estamos diciendo. Hemos vivido algunas cosas que nos ayudaron a estas cosas. Y Y, reconocemos. y, pero la importante es que nosotros solo somos ancianos para un grupo de personas, pero tenemos un grupo de ancianos de los cuales hemos y estamos Y y tenemos. debemos seguir aprendiendo. Y viene la importancia del otro lado de la moneda, que es la persona que aprende del anciano. Y ahí se cierra el paréntesis. Cerrado el paréntesis. Sí, buenísima la aclaración. Súper. Yo em, cuento una anécdota Cuéntela. y después algo más de la Biblia que nos ha permitido caminar en nuestras Lo que conversaciones. diga la gente.
Listo. Gracias, gente. Em, bueno, tuve un accidente de cicla. Esta cicla me la regalaron hace poquito y yo tenía que arreglarle algo. Natural, en Estados Unidos busqué una tienda de bicicletas que me hiciera el favor de arreglar. Cuando voy, detecto un acento colombiano Oh. en el mecánico de esta tienda. Entonces me saluda en inglés y yo lo saludo en inglés, pero le digo, ¿usted de dónde es? Me dice, de Colombia. ¿Cómo se dio cuenta? El acento, tiene una papa en la boca, más grande que la mía. Nos ponemos a hablar, un joven súper amable, súper buena gente, y Saludos al joven. saludos al joven. Y yo estaba con mi prometida, eh, entonces nos empieza a preguntar, porque todos los colombianos somos bien metiditos. ¿Y usted qué hace acá? ¿Cuánto lleva? ¿Y sus papeles qué? Pues es la pregunta del colombiano en Estados ¿Usted también Unidos. es ilegal? Después nos cierran el canal de YouTube porque Cristian anda haciendo Ay, esos ¿no chistes contamos en eso? YouTube. Oiga, sí, Ahora lo contamos. paréntesis. Ah, bueno. Acaba de contar la Anótelo que no historia. nos Acaba de olvide. contar la historia. Paréntesis. Entonces me dice, uy, hermano, qué chévere, los felicito. Yo también me quiero casar. Un año más joven que yo. Ahí les dejo la tarea. Y bueno, mi prometida se va y me quedo yo hablando con él y me dice, oiga, es que yo no, la verdad, yo no sé nada del tema del anillo, yo no sé cómo proponerle, yo no sé cuáles son los pasos como que uno debería seguir. Mm. Pero estamos hablando que eso fue hace un mes y medio. Y yo me encuentro en una situación en donde en tierra de ciegos el tuerto es rey. Porque yo hace Acababa de pasar por tres, eso. 4 meses yo no sabía. Yo al día de hoy, no, mentira, al día de Al hoy día de no. hoy no lo sabe. Al día de hoy usted Lo sabe lo que hizo. experimenté, lo Sabe lo que hizo, experimenté. Yo creo claro. que, uy, sería bueno buscar cuál es la raíz de experimentar y experiencia, porque vienen del mismo lado. Sí, yo creo que sería muy Fijo, fijo, interesante para fijo. todos. Em, pero pues yo le podía contar ya mi experiencia, Sí. no de experto, sino de quien lo vivió. Y le dije, oiga, yo hace poquito pasé por ahí. Y cuando quiera vamos y nos tomamos un café, charlamos un rato y, y le hacemos. Es bueno cuando el Señor le pone a uno en el corazón ese tipo de cosas y uno está dispuesto para aprender, pero también para enseñar. Y hemos hablado varias veces nosotros de Jetro y Moisés. Sí. Jetro era el suegro de Moisés. Sí. Entonces, quien quiera leer esta historia está en Éxodo capítulo 18. Este es ese tipo de cosas que mire, esta historia no está ahí solo para esta conversación o por esta conversación claramente, pero ir a la Biblia nos regala este tipo de cosas. Sí. Está Jetro con Moisés. Moisés le ha empezado a contar al pueblo. En el Éxodo, el pueblo ya se ha ido de Egipto de la esclavitud, está camino a la tierra prometida. Y el Señor empieza a dar leyes, pues porque es un pueblo sin identidad, ¿no? Entonces, ¿cómo uno sabe qué es bueno y qué es malo si nadie le enseña a uno? El Señor le Sí. está mostrando al pueblo y Moisés es la cabeza de este proyecto, la que el Señor escogió, Sí. cabeza humana. Y estamos hablando de una persona que el Señor escoge y utiliza para guiar a multitudes, así a muchas Sí, personas. O sea, a veces le hago su paréntesis. hágale, hágale. A veces Vamos a poner un nosotros paréntesis ahí. nos acostumbramos mucho a escuchar las historias y no dimensionamos lo que representan. Sí, Entonces, adelante. para mí es difícil y no sé, nos hemos encontrado últimamente en el club que están creciendo las categorías en las que estamos y nos hemos encontrado cada uno diciendo, son demasiados para Sí, yo dirigirlos solos. ¿Cuánto ha sido el número cuando usted dijo fueron demasiados? 18, 18. Ahora, 18, 20, póngale el doble. Entonces estamos hablando de 40. 40. Solo 40 personas. El doble de 18 es 40. No, usted dijo 18 20. Entonces 40 personas. 40 y son jóvenes. Y ahora el doble. 80. 80. Todavía no estamos ni en la más mínima parte de lo que era el pueblo. Entonces, que a él no le tocaba todo silencio, escúcheme acá. No, pero aún así le tocaba dirigir y la cosa era muy pesada. Y no, Es el contexto de Moisés. Pesadísimo. y no es estacionario, Ajá. me refiero. No es, esto lo estamos leyendo en un día, en un momento, y todo Éxodo pasó en un momento. No, usted al mismo tiempo está teniendo familias que están creciendo, Sí. personas que
yo me caso en medio de un peregrinaje, porque ellos no entendían el peregrinaje como nosotros lo entendíamos. Ellos Sí, iban por la tierra prometida y eso era normal en la cultura, una cultura de nómadas, una cultura de sí, gente que va por el desierto. Entonces, están naciendo hijos, está habiendo matrimonios, hay discusiones naturales, se pierden cosas como en todos los lugares, y pues el pueblo entiende que Moisés es la persona que Dios utilizó, pues claro, después de las 10 señales con las plagas, el pueblo entiende que la persona que el Señor utilizó es Moisés para sacarlos de la esclavitud. ¿Qué pasa con eso? Pues que imagínese todo el mundo no tocando la puerta, sino a la entrada de la carpa. Moisés, tengo un problema, necesito que me ayude. Moisés, es que usted nos dijo esto y pues claro, si al día de hoy nosotros seguimos interpretando las palabras de Moisés, sí, en ese momento era totalmente nuevo. Venir de una cultura de esclavitud a que me digan, por ejemplo, un día a la semana no descansa, ve, no trabaja, descansa. ¿Cómo así? Pues esa gente venía de la esclavitud. Entonces Jetro viene a visitar a Moisés y lo ve un poquito emproblemado. sí. Y le dice, Moisés, le tengo un consejo. Escoja a quienes. A ver, que me puse a hablar y no busqué el versículo. Oye bien el consejo, versículo 19. Oye bien el consejo 19. que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos les Sí, debes instruir las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles que te los traerán a ti. Entonces le está diciendo, va a coger cabecillas, gente sí. temerosa de Dios específica, que va a atender a miles, a cientos o a decenas, 10. y a dieces. No, decenas. Ellos van a atender los casos fáciles y usted se encarga sobre los difíciles, porque le está quedando grande, le está quedando difícil. Y era una persona que el Señor había escogido como líder. Entonces, esto tiene muchos más matices porque no estamos haciendo un estudio de Éxodo 18. Estamos contando en el marco de lo que estamos hablando, que alguien como Moisés recibió el consejo independiente del consejo bueno o malo. No vamos a entrar al detalle de qué fue lo que pasó con este consejo. Es un hombre que está viendo lo que le está pasando a Moisés y tiene un corazón de enseñarle a Sí, Moisés. Atiende el consejo que te doy hoy. Muchas veces nosotros tenemos que atender el consejo porque muchas veces nosotros somos los que vamos a aconsejar. ¿Tiene algo para decir? Porque tengo una pregunta que me gusta, pero adelante. Em, me parece todo muy bonito lo que está diciendo. Y vamos a una pausa. ¿Qué le parece? Hágale, hágale. Sí, entramos. Bueno, regresando a nuestra pausa. No, yo ya me enfrié. Sí, ya la verdad ya no es lo mismo. No es lo mismo. Veníamos hablando de... Lo último que hablamos fue la historia de Jetro dándole un consejo a Jethro y Moisés. Jethro. Jetro. Hablando Moisés, dándole un consejo y en realidad el cambio que le dio eso a la manera en que Moisés estaba liderando el pueblo fue gigante. Ojo, Brutal. ojo que hay algo importante, es que, ¿quién era el escogido de Dios? Moisés. Moisés, no era Jethro. Y aún así, bueno, esa es la cosa, a veces pensamos que el escogido de Dios no recibe consejo, esa es la brutalidad más grande que hay. O sea que yo me siento escogido de Dios, o yo sé que he sido escogido por Dios para cierta tarea, bueno, consejo necesito. Sí. O sea que hay una persona que nosotros vemos, el escogido de Dios, esa persona también necesita y lo más probable es que está buscando consejo. E íbamos para una pregunta. Pregunta con Santiago. Debemos ponerle como un... Esas preguntas con Santiago. Preguntas Ese, con... Dale ese me pues, gusta. pregunta. Está como largo. ¿Qué vamos a hablar? La estoy buscando porque estaba tomando agua. Eh, ¿Qué tan relevante ha sido para nosotros escuchar a los mayores? Escuchar a alguien
que tiene. Entonces, ¿qué tan relevante ha sido para Cristian? Dentro del marco Mucho. preciso de lo que acaba. Listo, excelente. Siguiente Siguiente pregunta. pregunta. Siguiente pregunta. No, ¿qué tal? Perdón, se me olvidó lo largo que es ese. Llénelo, llénelo. Llena el eh, espacio con lo que sea. ¿Qué tan relevante ha sido? Mucho, y se vuelve más relevante entre más pasan los años. Se vuelve más relevante lo que escuché hace años cada vez que pasan los años. Entonces, mi papá siempre me dijo que me amaba. Siempre. Me dio consejos de lo que sea, me habló de todo. Me Sí. habló de ame a su esposa, disipule a su esposa y todo, sin yo tener esposa. Y ahora con esposa, yo veo las palabras que él me dijo y cada vez son más relevantes. Sí. Él a veces me explicaba, eh, me decía que me amaba y me decía, yo la verdad no sé cómo explicarles cómo los amo, Ujú. ¿sí? Y algún día ustedes van a tener un hijo y se van a dar cuenta de cómo es ese amor que... Y se vuelve súper relevante el día que yo tuve a David y lo amé de la manera en que lo amé. Yo decía, claro, esto era lo que me decía mi papá. Y yo pensé que, claro, yo también amo a mi papá cuando él me decía que me amaba y que yo lo amo. Claro, yo lo amo y pues debe ser así. Y ahora que tengo a David, ese amor que tengo por él, ya entiendo cómo es que uno no puede poner en palabras eso. Y ya entiendo es como alguien que es padre puede entender ese amor. Entonces, ¿qué tan relevantes? Se vuelven súper relevantes, pero la relevancia sorprendentemente no viene en el momento que yo espero. Claro. O ahora hablándolo me doy cuenta que muchas veces la relevancia de un consejo de un anciano, de otra persona, no es Lo que yo tal, recibo, ¿no? no es tal en el momento. Ah, Porque uno siendo sabio, uno, sí, listo, y uno lo toma y es el momento de ponerlo en práctica cuando uno ve qué tan relevante fue, qué tan relevante yo lo hice para mí mismo, decir, esto lo necesito, pero qué tan relevante es ya en el momento de yo no ir a meter la pata en cierta cosa. ¿Me hago entender? sí, claro. Claro, yo estoy pensando en ejemplos más prácticos. No porque sean Uy, mejores o bueno, está bien, qué peores. pena. No, no, no. Perdón a todos por mis ejemplos no prácticos. No, que eso es lo que hay en mi cabeza, hombre. Pero la otra pregunta, pues esto es una entrevista, Sí, claramente. sí. Yo soy el invitado. eh, ¿Qué tan relevante Revelante. es? No, mentiras. ¿Qué tan necesario cree usted que es em, primero aprender para después enseñar? Tener ese espíritu enseñable. Dejar, cuando tenemos fuerza de experiencia, muchas veces la fuerza quiere hacer las cosas a la bruta, ¿sí? En mi cabeza yo puedo y yo le voy a hacer. Y está viniendo la experiencia y me está diciendo, y yo no lo entiendo hasta que lo vivo, pero eh, ¿qué tan necesario cree usted que es que seamos enseñables para poder enseñar? Que se llaman enseñables para poder enseñar. Sí, Em, Creo que yo la separaría un poco. hágale. El hecho de yo ser enseñable me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a cambiar, me va a ayudar a ser mejor en lo que sea. Y no todo el mundo tiene la capacidad de enseñar. Y no todo el mundo utiliza su capacidad para enseñar. Entonces hay personas que saben Yo creo mucho. más lo segundo que lo primero. Hay muchas personas que no, o sea, tienen experiencia en muchas cosas y no la comparten con nadie. ¿Sí? Mi labor, y como individuo, es buscar aprender, ¿sí? Y la otra es enseñar, pero creo que cada una va separada. Yo sí necesito aprender para poder enseñar, pero yo puedo enseñar sin aprender. Uf, Yo creo un a poquito ver, que no. Charlie, a ver, ¿por qué estoy equivocado? Cuéntenle a los oyentes por qué estoy equivocado. No, esto es como todo lo que hemos hablado. No son fórmulas. Esto no Sí, es específico. O sea, usted tiene razón, pero creo que este otro punto de vista a también ver, es una realidad. Y es, creo que la gente que sabe mucho y no sabe enseñar es porque aprendió a la bruta y no escuchando. ok. Entonces, ahí viera donde ponía el ejemplo práctico. Barrer. Es más fácil. No es la única manera. Para mí es más fácil
levantar las sillas de la mesa para barrer debajo de la mesa. Hay quien le gusta meter la escoba por debajo de las sillas. Hágale, ¿sí? Yo le puedo enseñar mi manera porque yo la he caminado, porque así es como yo lo veo. Y puede que un día alguien diga, oiga, si yo me estoy matando y no barro todo, y pues si la tarea es dejar mejor barrido, pues debería correr las sillas. Ojo, ojo porque en el ejemplo que usted lo que está implicando Hágale. es que sí es una mejor manera. Sí, Desde mi punto de pero vista, estamos hablando de una tarea que se hecha de dos maneras diferentes. claro, pero a lo que voy es, cuando alguien escucha y lo hace, a mí me parece que tiene un punto de vista más para decir, sigo prefiriendo mi manera, solo por el hecho de que lo escuché y le hice. Ya tengo algo más en mi vida que me permite, por ahí no. ¿Cómo en el fútbol? ¿Cómo tratar a un grupo de 18? Sí, El inglés no es mi primera lengua, ¿sí? Yo puedo seguir a las patadas. Y hay mucha gente que ha aprendido porque no tiene nadie quien le enseñe al lado y le tocó aprender a sí. hablar. Puedo tener un espíritu enseñable de, oiga, usted pronunció esto de esta manera. O yo, porque esta es otra tercera, ¿no? De que esta no hemos hablado. Oiga, ¿cómo se pronuncia esto? Cuando Ujú, usted pasó por esto, lo hablo acá sí, en primera persona porque usted, inglés nos ha no es su pasado. primer idioma, Ajá. pero usted también tuvo que pasar por una transición de estoy en un país que no es mi primer idioma. Tan así que, pues, usted maneja tres idiomas y el tercer idioma fue como, bueno, ya sé lo que pasó con mi segundo idioma, ya sé por dónde puede ir mi tercer Sí, idioma. ¿Me hago entender? Entonces, a veces creo que permitir que me enseñen me permite también enseñar. No que yo tenga que enseñar, no que yo tenga que ser maestro, no que yo tenga ese, porque hay gente a la que se le da natural, pero hay gente que me parece que es tan capa, tan buena en lo que hace que yo le pregunto y por la naturaleza de lo que hace, es tan bueno que lo que me habla es sabiduría, no sabe cómo decirlo, pero es que es de un nivel que eso es oro. sí. Ese es mi punto de vista. Bueno, sí, creo que no estamos muy alejados en lo que estamos pensando y diciendo. Y, y creo que es una tarea personal, ¿no? Es algo que Sí y no. La respuesta que no me gusta. es una tarea personal de cada persona. Una tarea personal Sí, de estar aprendiendo, de ser enseñable. Sepa usted o no sepa enseñar lo que aprendió, usted está aprendiendo. Y a veces tal vez es con mi ejemplo que yo voy a enseñar. uy, Entonces sí, eso aprendí sí. algo, sigamos el mismo ejemplo de barrer. Aprendí a barrer y lo aprendí a hacer bien. Y no sé enseñar. Pero el hecho que yo lo esté haciendo y lo esté haciendo de la manera que lo esté haciendo, otras personas van a ver y van a poder aprender de mi experiencia, de mi veteranía en cierta tarea. Y también ser humilde en ese sentido, en ese punto específico de, le voy a enseñar no porque yo me la sé, sino porque yo también estuve ahí. Sí, Porque muchas veces queremos enseñar desde este nivel y no lo hacen bien y uno es como con esa frustración de es que no me entiende, como a veces se nos olvida que nos tocó también caminar el proceso de aprender a hacerlo. sí. Yo, acá en la cocina, a mí me gusta cocinar y acá en la casa yo soy uno de los que más cocina y, ay, con la cebolla. A mí me gusta que la cebolla quede bien picada. Mamón. Y yo miro para atrás, yo recuerdo que en mis vacaciones de adolescente, mi mamá me ponía a cocinar y ella me decía, un día me va a agradecer, un día, pues yo era todo bravo, pero sí, hoy le agradezco. Gracias, ma. Eh, yo digo, mi mamá y mi papá, ¿cómo me comían esa cebolla? ¿Que usted pica? Uy, no, eso eran, o sea, una cebolla, yo la picaba por ahí en 6 partes y juraba que ya, que, que ya la había picado bien. Entonces ahora una de las cosas que pasa en el proyecto es que vienen muchachos y me toca hacer horarios y me he encontrado con que me toca enseñar a cocinar, porque esa es la vida. Nosotros no tenemos aquí nadie que nos cocine, no nos toca a Sí. nosotros. Y hay muchachos que ellos no preguntan y yo reconozco que yo no preguntaba. Eso ya me está haciendo ver viejo, sentir viejo. Pero em, venga, yo le enseño cómo picar la cebolla.
no pasa nada. Y les va a quedar mal y joder, maca, no me quedo como usted, sí, pero yo, mire, ya me he cortado, ya me he quemado, toca caminar por ahí, pero bueno, tener el espíritu enseñable. Cerramos con dos ideas. Sí, Invitación de las dos caras de la moneda, sí, de enseñar y ser enseñable, y Jesús. Jesús sí. tanto global como local. Ajá. ¿Cómo cuaja Jesús acá? ¿Cómo coja Jesús? A ver, la primera, La primera invitación. de ser enseñable. Ser enseñable, y creo que tal vez va a ser como demasiado pasado por encima, pero el punto que quiero decir en este momento es, ser enseñable es cuando, por ejemplo, usted me estaba diciendo, está mirando mi ejemplo de cosas que yo pasé, me pregunta o yo le digo y usted aprende. Pero una súper importante es aprendan de las personas que no, que vivieron otra cosa diferente. Aprendamos de personas que tienen otra clase de experiencias, otra clase de cosas, inclusive ¿Tiene algún ejemplo? cuando no son tan buenas. Ninguno que tenga en este momento de cosas específicas. Ok. Pero, por ejemplo, el hecho de aprender de personas que están luchando para aprender el idioma. Entonces, ¿qué se puede aprender de ellos? Y a veces nosotros no... Algo que hablábamos, y creo que lo hablábamos en uno de los episodios, era, yo entreno niños de 8 años y porque ellos no han vivido casi nada de lo que han vivido, Ah, de lo sí. que he vivido yo. Entonces no tengo nada que aprender de ellos. La persona enseñable es la que mira a la persona que no tiene alguna experiencia y aprende de eso. Entonces, mirar el carácter de los niños, cómo ellos se hablan entre ellos, como La la inocencia. inocencia, la pureza de su corazón, de sus comentarios. Yo llevé a mi hijo de 2 años a que estuviera conmigo en el entrenamiento de los de 8 y todos llegan y lo saludan. Mi hijo llora petrificado porque le da susto a la gente, pero, pero los niños se le acercan y eso son cosas que ellos no me están enseñando Pero explícitamente, usted pero está implícitamente aprendiendo. yo lo estoy aprendiendo. Entonces, una persona que aprende está continuamente Yo haciéndolo. tengo un ejemplo, ¿me dejas hacer un Y ejemplo? sí, esa era para... Y no hemos contado lo de YouTube, ahorita lo Ay, oiga, contamos. sí, yo le dije que anotara. Sí, Bueno, resulta que pero uno de por los eso. niños, cuando volvemos de vacaciones ahora en verano, yo entreno sub 10 niños Sí. hasta los 10 años. Y yo no sé cómo saltaron al tema del alcohol. Y dice uno de los niños, uy, yo probé el alcohol y sabe horrible. Yo no entiendo cómo a los adultos les gusta el alcohol. Yo en mi vida voy a voy a probar el alcohol. Entonces yo me digo, oiga, ¿usted de qué está hablando? Y me dice, sí, es que por accidente me eché antibacterial en la mano y lo probé. Pues porque en inglés se usa la misma palabra, pero por esos días yo estaba leyendo un texto, el que Jesús dice que aprendamos que el reino de los cielos es como, o que aprendamos de los niños, se me fue. Eh, Bueno, de la pureza de los niños. sí. Y estaba Dejar leyendo, que vengan a mí porque los tales, ¿no? es el reino de los cielos, y yo, pero, ¿qué es lo que tiene un niño Que no tengo yo. que no tengo yo? Sí, y, y eso, esa pureza de corazón de la literalidad, hombre, como, como uno de adulto se le cambia tanto la cabeza y me encontré con este niño, yo dije, ¿de qué está hablando? Claro, él en su cabeza dimensionó lo que dimensionó y eso es Claro, bonito, el reino de los cielos. Yo creo que así nos vemos en muchas de nuestras sí, conversaciones, como este niño probando el alcohol sí, y Dios tan bonito. Por eso es que los amo. sí. Esa es mi anécdota, ya, qué pena. Bueno, Jesús como ejemplo vivo de esto es Dios siendo igual a Dios, no se agarró de eso, sino que vino a la tierra y él tuvo padres y él aprendió. Un Dios todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, Puede hacer lo que quiera. aprendió. Entonces ahora yo que no conozco absolutamente nada de la vida y no tengo dos dedos de frente, oiga, aprenda. Entonces eso para mí pues, el Señor muestra su amor al tomar la forma de hombre. Pero cuando nosotros hablamos de eso pensamos en su sacrificio de la cruz. Pero el Señor muestra su amor al tomar la forma de hombre es porque aprendió, porque vio, porque sufrió, porque todas esas cosas. Sí, Solo por que yo tuviera un ejemplo para seguir.
solo por amarme a mí. Entonces Jesús, siendo Jesús, No, y hay muchos aprendió. ejemplos. El ejemplo este de cuando Pedro lo niega 3 veces y más adelante Jesús Sí. le pregunta 3 veces que si lo ama. Es ese Jesús enseñando, ¿no? Yo me quedo con, no, mi invitación es enseñemos. Tengamos el amor y pidámosle al Señor y tengamos la humildad de acercarnos al otro y decirle, ¿me permite? O de pronto lo puede hacer así. No, no desde la posición de yo me la sé. Yo me la sé y usted no se la sabe, sino yo creo que usted debería. Una manera como para no llegar a chocar es, esto me ha funcionado a mí. Mire, por ejemplo, la Inténtelo. cebolla. Así. La cebolla está, ve a alguien que no sabe picar la cebolla. Ay, mire, esto me ha funcionado a mí. Ta, 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 ta. Para no, no llegar a, no llegar aquí se hace como yo digo y venga acá Exacto. con un corazón enseñable. Mire, esto me ha servido a mí. Es una manera que es súper sencilla de A mí me poder. ha pasado mucho con mis papás y Sí. los invito a que lo hagan. Y YouTube. ¿Qué pasó con YouTube? YouTube. Nos cancelaron el canal de Nos YouTube cancelaron el canal de YouTube. y por razones que nunca Nun- nos explicaron, solo dijeron que revisáramos los lineamientos de la comunidad de YouTube y los revisamos y no infringimos ninguno. Y Ni idea. pues, Apelamos 2 veces y las dos fueron. Está cancelado y va a quedar cancelado. y aquí estamos, entonces desde este. Perdimos nuestros 10 suscriptores. Y además que también los videos no los teníamos guardados. Sí, los videos se perdieron, están los audios en Todo el audio y Spotify. los del podcast está guardado, está en la plataforma de Spotify. Mm. Perdimos los videos. Entonces, muchas gracias Spotify por hacer este espacio posible. Si nos quieren mandar Regálenos algo. una suscripción, compartan, si les gusta, compartan. Nosotros somos conscientes que estamos empezando y aprendiendo. Esta primera temporada ha sido de muchos aprendizajes, pero con el tiempo vamos a ir caminando un poquitico y los que están ahí, gracias por estar. Denos la oportunidad. No, ya no la Ayuda. dieron, a estas alturas ya no la dieron. Un, un, una suscripción nos ayudaría, solo por ir creciendo, pero no es trascendental. No, no, igual nosotros hablamos que el crecer no está en La meta. nuestros planes. Pero al suscribirse o a darle like, al darle algún like, lo que hace es que ayuda a difundir para que algunas personas por accidente se encuentren con esto Por el algoritmo, ¿se acuerdan del algoritmo? y que siga diciendo eso, que creo que por eso nos No, yo no cancelaron. creo. Que no, igual que nosotros podamos, nosotros dijimos, vamos a hablar lo que vamos a hablar delante del Señor y lo vamos a poner ahí para que el Señor haga lo que Ya quiera. me acordé de lo que iba a decir. Dígalo. Que usted estaba diciendo que Dígalo y que acabamos. ese Jesús que aprendía, ¿no? En Sí, la serie de Chosen hay un capítulo, hay una escena, esto es ficción, esto es serie, sí, pero me gustó ver esa imagen de todo el mundo desesperado buscando a Jesús y pues, Jesús está debajo de un carrito de caballo arreglando un hueco, pues porque él sí, había sido carpintero y Jesús está ayudando a alguien a ayudarle sí. eh, su, su carrito. Ese Jesús que enseña, enseñable y que ama. Seamos enseñables, enseñadores. Enseñar. Enseñarles, enseñar. Bueno, Dios los bendiga Dios los y bendiga. súper. Bendiciones.